Hola, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Mariana. Para quienes que nos acompañan por primera vez, les recuerdo un poquito entonces cómo es la dinámica. Recuerden que estamos en el curso de aprendizaje para profesores de primaria. Este es un curso a través de Coursera, ofrecido por la Universidad de los Andes. Es un diplomado y para recibir el diploma que certifica las 100 horas de trabajo, pues tienen que hacer los tres cursos correspondientes en la duración del semestre, en las fechas en las que les dijimos al momento de iniciar el semestre y que hemos estado enviando pues en los últimos días. También para recibir ese diplomado, una de las condiciones es que tienen que asistir al menos a la mitad de estas reuniones, ya sea que asistan a la que es entre semana, que es los jueves a esta hora, o a la del sábado, que es a las 2, aunque recuerden que este sábado va a ser a las 11 por un evento particular. Entonces, recuerden que en ambas sesiones se tratan los mismos temas. En este caso, en esta semana, tanto el jueves como el sábado, vamos a tratar el módulo 4 del curso de aprendizaje. Pero pues entendemos que no siempre están yendo con el calendario, entendemos que de pronto suceden cosas en sus colegios o de pronto los que trabajan y de pronto no tienen suficiente tiempo. Entonces, si de pronto están un poco atrasados, no se preocupen, de todos modos este espacio también es para darse una idea de qué trata el módulo, no se cierran los módulos anteriores ni los cursos anteriores. Si de pronto tienen una semana de receso o algún fin de semana en el que puedan recuperarse, entonces no hay ningún problema. Pero igual hay dos sesiones, por si de pronto para este momento no han, digamos, avanzado mucho en el módulo, pero si de pronto mañana tienen algo de tiempo, pues puedan hacer las respectivas preguntas el sábado. Recuerden que este espacio está destinado precisamente, primero, pues a hacer una pequeña recapitulación de lo que se viene en el módulo y segundo, a resolver cualquier duda o inquietud que haya quedado de los videos, de las actividades, de los cuestionarios o de los mapas conceptuales que hayan visto durante el módulo. Entonces, la dinámica es la siguiente. Voy a compartir mi pantalla, voy a apoyarme del mapa conceptual de resumen del módulo para hacer un pequeño resumen de lo que se trató en los videos, de lo que se trató en las actividades en general. Luego, si nos queda tiempo, vamos a revisar un par de las actividades de aprendizaje. Digamos, no las vamos a resolver porque esas son las actividades que tienen calificación, entonces sí es importante que cada uno haga su primer intento, pero de todos modos les voy a dar unas recomendaciones de las que a mí particularmente me parecieron interesantes y podemos resolver cualquier duda que alguno tenga. Entonces voy a robarme un momento la pantalla y quien tenga alguna duda puede ir haciéndola ya sea en la parte del chat o encendiendo su micrófono. Entonces, para recordarles y que todos estemos en la misma página, estamos en el curso de aprendizaje. Hace unas semanas estábamos en el curso de contenido, que es de un color verde. En este momento estamos en el de aprendizaje. Si no les aparece de pronto en la pestaña de mi aprendizaje, basta con que busquen aprendizaje en el buscador en la parte de arriba y luego que simplemente bajen hasta encontrar el adecuado. ¿Listo? Y pues en esta ocasión estamos en el módulo 4. Entonces voy a ir al mapa, voy a ir hablando, pero cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda, pues podemos detenernos y resolver las dudas que tengan. Listo, entonces recuerden que en este curso de aprendizaje, pues en cada uno de los módulos estamos retomando los temas que vimos en el curso de contenido y estamos haciendo una exploración sobre esas expectativas de aprendizaje, las etapas en las que aprenden los niños, cuáles son de pronto esas dificultades principales, cuáles son esos obstáculos en los que se encuentran, cuáles son estas capacidades o cosas que deberíamos poder observar para que el niño, digamos, para decir que el niño alcanzó los objetivos, entre otros. Entonces, si de pronto sienten un poco repetitivo porque vieron que están contenidos similares a los que vieron, tengan en cuenta que son aproximaciones completamente diferentes. En el curso de contenido estaban viendo nada más el video como para recordar, como de pronto practicar un poquito los conceptos para asegurarse de que ustedes tuvieran los conceptos como futuros profesores. Pero en este curso lo que estamos haciendo es ya suponiendo que tenemos estos conceptos y explorando cómo los aprenden los niños. ¿Listo? Bueno, entonces para esto, pues hay algunos objetivos. Queremos que los niños puedan describir, que tengan, identificar unas de estas competencias o habilidades que queremos que los niños desarrollen. Queremos identificar algunos objetivos de aprendizaje, es decir, a dónde queremos que los niños lleguen, cuáles son las capacidades, es decir, estas acciones o esas cosas observables que podemos identificar para decir si el estudiante alcanzó o no el objetivo de aprendizaje. Hay que entenderlo desde una extensión de los naturales, entonces van a ver que varias de las expectativas son similares a las del módulo 2 que tenía que ver con los números naturales, porque varias de ellas están relacionadas con los conceptos que vimos en ese módulo, pero con la claridad de que en algún punto
es cuando los estudiantes se dan cuenta que los problemas o situaciones que antes podían resolver con números naturales ya no son suficientes, ya requieren de un nuevo como tipo de número o una nueva representación para poder resolver esas situaciones. Entonces, entre las expectativas que son extensiones de las expectativas de los números naturales, pues tenemos, por ejemplo, el uso del vocabulario propio de estos racionales, tenemos, por ejemplo, la identificación de cuándo y dónde se usa, tenemos también el uso de representaciones, entonces, por ejemplo, discernir cuándo una representación es más adecuada que otra, tanto así como para el estudiante como para el profesor, es decir, tengan en cuenta que dependiendo del tipo de representación que usemos, también así los estudiantes van a incurrir en errores diferentes. Entonces, por ejemplo, si siempre le presentamos al estudiante el mismo tipo de representación, pues estamos deteniendo un poquito su aprendizaje porque no lo estamos dejando incurrir en otros errores. También el uso del sistema decimal. Vemos algunas relaciones, por ejemplo, para detectar y usar y también entender cuáles son las representaciones equivalentes. Entonces, de nuevo, la importancia de las representaciones, entender que podemos representarlo de forma discreta, que podemos representarlo como parte de todo, de que podemos representarlo de la recta numérica, de que podemos representarlo como decimales, como porcentaje, como razón. Entonces, todas estas, digamos, diferentes representaciones de un mismo número en los números racionales es lo que el estudiante puede tener que reconocer, generar y también identificar cuáles son equivalentes entre ellos. Hablamos también de las magnitudes de los números, especialmente la relación de orden, que es un tema muy particular de los números racionales. Es la primera vez que los estudiantes van a enfrentarse a la situación de que no hay un número que va después de otro. Siempre puedo encontrar a alguien que va en la mitad y eso es un choque como muy fuerte como en principio para los estudiantes cuando están viendo ese concepto. Y vemos también algunas cosas en los cálculos. Deben poder realizar estos cálculos, deben poder identificar procedimientos diferentes dependiendo de la situación en la que están, a la que se están afrontando. Y también, como sucedía en los números naturales, tienen que aprender a discernir cuándo se necesita el valor exacto o cuándo se necesita más o menos un aproximado. Ahora sí, en las expectativas específicas del aprendizaje de los números racionales, tenemos la proporcionalidad. Entonces, queremos que los niños puedan comparar entre dos razones, captar variaciones constantes entre cantidades, que es cuando vemos, por ejemplo, el uso de gráficas para entender esto, cuando hacemos las particiones del triángulo y distinguir fenómenos en los que la variación no es constante. Entonces, por ejemplo, sabemos que el área de un círculo no crece de la misma forma en la que crece el perímetro, no es lineal. Entonces, situaciones, digamos, que incluso salen en PISA o en estas pruebas internacionales, es preguntarle a un niño si crece en cierta proporción el perímetro, perdón, el diámetro, cuánto crece el área y muchos estudiantes creen que crece en la misma proporción y esto no sucede de esta manera. Recuerden que si, por ejemplo, tengo el doble de diámetro, no tengo el doble de área, tengo más. Entonces, son ese tipo de situaciones en las que podría pasarle a un niño en la vida real, digamos alguna promoción o algo un poco engañosa. Y hay que identificar ese tipo de fenómenos en los que los estudiantes pueden identificarse para ver variaciones no constantes. Y la expectativa de desear de los números racionales, que recuerden que es un concepto muy importante en matemáticas. Digamos, en esta etapa los niños no lo entienden con la rigurosidad que después se ve en cursos más avanzados, pero es una primera aproximación para entender que siempre puede encontrar a alguien en la mitad. Y pues con respecto a esas expectativas de aprendizaje, pues hay ciertas etapas en las que los niños van a encontrarse, pues dependiendo de qué tanto han avanzado en su entendimiento de este concepto. Entonces, lo primero es, lo que ellos entienden más fácilmente es el concepto de parte toda. Es decir, yo solo tengo un objeto, lo parto en partes iguales y tomo algo de eso. El niño suele tomarlo con mucha mayor naturalidad que cuando se habla del concepto de razón. Entonces, por eso también hay que hacer un hincapié particular, hay que presentar situaciones numéricas y situaciones geométricas. Y luego también está el del orden. Entonces, están aquí en el, digamos, estas etapas están en el orden en el que los estudiantes entienden más, más, digamos, más fácil y más difícil. En cuestión de la primera etapa de fracción, pues entonces está todos y partes, tienen que identificar cuál es el todo, tienen que tener conciencia de que si yo parto todas las partes en las que le parto tiene que ser igual, tiene que también tener en cuenta las unidades y también tiene que tener en cuenta las fracciones impropias, que es algo también en lo que los estudiantes suelen incurrir en muchos errores o tienen dificultades para entender cómo es posible que tomo cuatro partes de algo que está dividido en tres. Entonces también entender que no se trata del todo, sino más bien de la unidad. Entonces aquí lo dice, como sustituir la idea del todo por la idea de unidad.
Y que algo que pueda ayudar a los estudiantes con esta dificultad puede ser hacer las representaciones como números mixtos. Entonces, ya como números mixtos, pues no se entiende cómo tomo más de lo que tengo, sino tomo toda la unidad y luego un pedacito de otra cosa, que es algo más natural con lo que ellos han visto, digamos, en parte todo. En el de razón, que tienen un poquito más de dificultades, entonces queremos que puedan reconocer y comparar entre dos medidas, es decir, cuántas veces contiene una cantidad otra. También en situaciones de proporcionalidad. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, en los videos, estos ejemplos de las tazas de café, de pronto no es algo al que el niño va a enfrentarse muy pronto, pero es algo que nosotros como adultos sí vemos en nuestra vida diaria. De pronto en algunas incluso cafeterías muestran cuál es la proporción entre café, leche y agua en cada una de sus bebidas. Y se puede desarrollar independientemente de la idea de fracción. Entonces, piensen que incluso uno puede hablar del doble de, la mitad de, no necesariamente con la representación de fracción, sino que el niño entienda que el doble de no es que sea por dos veces algo, que sí, sino que él entiende, incluso si no entendiera de fracciones, si es capaz de entender como esa razón de, ah, bueno, antes tenía y algo y ahora tengo el doble de algo. Y también en orden, entonces también usar la cantidad de longitud y que no hay secuencias numéricas de racionales. Entonces, algunos ejercicios que se podrían llevar al aula es dos números racionales, digamos, difíciles y luego mostrarle al estudiante que puedes encontrar uno en medio de ellos y pedir a las estudiantes que propongan otro y siempre pueden encontrar un medio de los que ellos dos propongan. Entonces, cuando ellos creen que tienen el siguiente, mostrar que pueden encontrar alguien en la mitad, etcétera. En cuanto al aprendizaje de operaciones, entonces la estructura adictiva es un poco más sencilla, digamos, tanto en los números naturales como en los números racionales es algo que entienden un poquito con más naturalidad. De todos modos, como ellos ya lo vieron en los naturales, pues en este momento no les va a resultar como algo ajeno. Siguen teniendo las mismas de adiciones, reunir o de expresar un resultado. Y de las instrucciones de separar o de ver qué queda. Para poder sumar, algo lo que primero que hay que, digamos, entender a los estudiantes es que tengo que poder sumar o adicionar o restar cosas comparables. Entonces, por lo tanto, tiene que tener un denominador común. Es decir, se requiere que las dos fracciones se refieran a la misma unidad, tiene que trocear la unidad en la misma cantidad de partes. Eso también funciona mucho gráficamente. Si yo llevo también dos circunferencias, una partida en un medio y otra partida en tres, y quiero sumarlas, al estudiante le queda muy difícil a simple vista decir cuánto es, pero si en ambas lo parto por la misma cantidad, en este caso, por ejemplo, 6, ya le queda mucho más fácil, digamos, identificar cuántas partes quedan en total. Y también emplear equivalencias de fracciones. Entonces, hacerle entender al estudiante que si yo multiplico arriba y abajo por lo mismo, pues sigue equivaliendo o sigue siendo equivalente al mismo número, a la misma proporción. Eso pues, también puede verse muy fácilmente de forma gráfica. Si yo tomo, por ejemplo, un rectángulo y lo parto a la mitad, em, y coloreo esa primera mitad, luego parto cada una de estas mitades de nuevo en dos, pero sigue siendo la misma parte coloreada. Antes tenía un medio, pero ahora tengo dos cuartos y sigo partiendo. El estudiante puede ver que la parte coloreada sigue siendo siempre la misma, pero siempre voy a hablar de fracciones diferentes porque estoy partiendo en mayor cantidad de veces la unidad. Entonces, puede ser un buen ejercicio para que el estudiante entienda sobre equivalencias de fracciones. Y pues que es un algoritmo que es complejo, es decir, no es tan fácil como la multiplicación o la división, que lo hacemos simplemente los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo o en cruz, sino que hay otros métodos, por ejemplo, conocerán el de la carita feliz. Entonces, primero se multiplica en cruz y luego los de abajo, o hallar el denominador común. Entonces, ya hay algunos pasos adicionales, entonces por esto los niños suelen también incurrir en varios errores a la hora de realizar el algoritmo. Y en cuanto a la estructura multiplicativa, entonces en los algoritmos, como les decía, sí es más fácil de aplicar, siguen multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, pero les resulta muy difícil comprender cómo se realiza la multiplicación porque ellos están acostumbrados de los números naturales a que si yo multiplico dos cosas, pues me queda algo más grande. Pero en este caso, por ejemplo, si yo multiplico un medio por un medio, no me queda algo más grande, sino que me queda un cuarto que es más pequeño que las dos unidades de las dos números originales. Entonces, es algo que también hay que pensar a la hora de introducir a los niños en este concepto. Entonces, como mencionábamos, pues en la multiplicación tienen este traslado de lo que veían en los números naturales y tienen que entender que la multiplicación en este caso tiene un nuevo significado. Entonces, si por ejemplo multiplico un medio por un medio, pues ya no estoy sumando un medio veces, ¿cierto? Sino que estoy viendo
cuánto representa un medio del un medio con respecto a la unidad total. Y pues ahí sí uno se puede apoyar también en formas gráficas, de nuevo, en un rectángulo, ir coloreando el área en el que voy tomando. Eso puede ser muy útil para los estudiantes. Y también en la división suelen tener ciertos problemas, como entonces también hay ideas de repartimiento y agrupamiento, pero que funcionan en muy pocos casos. Por ejemplo, yo podría tomar 6 tercios y dividirlo en tres. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, em, el 6 tercios, yo puedo dividirlo en un tercio para cada uno de ellos y estoy haciendo una situación de reparto usual, pero es un caso muy particular que fue creado para esto. Ya si la fracción es mucho más compleja, pues ya no es tan fácil repartir entre los que quedan. Listo. Bueno, también esas son las representaciones. Por ejemplo, se podría tomar dos pizzas, cada pizza se parte en tres y entonces estoy teniendo 6 tercios y quiero repartirlo entre los tres niños que quedan. Entonces el estudiante ahí puede ver visualmente como algo que parece una fracción y por lo tanto él puede identificar como algo más pequeño que la unidad. Realmente puedo físicamente dividirlo entre personas. Entonces, si funciona en algunas situaciones, podría ser una buena forma de introducir el concepto, pero hay que tener cuidado de que no va a funcionar en todas las ocasiones. Y de no identificar pues, las situaciones de proporcionalidad y de la comparación multiplicativa. Ahora, una parte súper importante en este curso de aprendizaje, pues tiene que ver con los errores y dificultades de los racionales. Entonces, en todos los módulos que vemos hay una parte de errores y dificultades. No porque queramos ver siempre en qué se equivoca el estudiante, sino que identificar estos errores en los que incurren los estudiantes también nos permite identificar cómo podemos ayudarlos, cómo podemos de pronto modificar la actividad, la enseñanza o, digamos, la representación para que el estudiante pueda superar los errores. Y digamos, una de nuestras filosofías es que el estudiante aprende realmente cuando está superando estos errores. Y entre las dificultades tenemos tres tipos de dificultades, las que están relacionadas a las fracciones en contexto aparte de todos, las que están relacionadas al orden de las fracciones y las que están relacionadas a la noción de razón, que se darán cuenta que también están relacionadas con las etapas en las que aprenden los estudiantes. Entonces, con la que tiene que ver con fracciones en contexto aparte de todos, pues tenemos menos dificultades porque decíamos que esta es la primera etapa, entonces los estudiantes la entienden un poco mejor, pero de todos modos tiene ciertas dificultades. Por ejemplo, algunos niños tienen muchas dificultades para partir un objeto en partes iguales. Por ejemplo, un rectángulo no suelen tener tantos problemas, pero si yo les presento de pronto una circunferencia o un triángulo, entonces ya no saben muy bien cómo particionarlo y terminan partiendo en partes desiguales y dando un número que no es correcto. Y a eso hay que afrontarlos, digamos, no solo porque creamos que es más fácil hacerlo en rectángulos, solo le voy a rectángulos, sino que si sé que es más difícil en circunferencias, le voy a dar circunferencias, si sé que es más difícil en triángulos, le voy a dar triángulos, y mostrarle que no todo tiene que ser siempre, por ejemplo, si yo tomo un rectángulo, tengo que partirlo siempre en cuadraditos chiquitos, sino que verán en algunos de los videos que los partían en formas extrañas, pero siempre que todas fueran iguales y que ocuparan toda la unidad, era completamente válido y también es chévere afrontar eso a los estudiantes. También el modelo de la recta numérica, una representación muy útil. Entonces, esta recta numérica tiene como, es una buena representación para cosas como el orden, por ejemplo, pero no ofrece la idea de partes de un todo, reduce la fracción a un número abstracto. Y algunos estudiantes tienen muchas dificultades para elegir cuál es la unidad. Porque, claro, entonces ahora ven como todos los números sobre un eje, pero entonces ya no tienen un solo objeto que están partiendo en partes iguales. Y algo que también es digamos, algo útil que puede ser es el modelo discreto, entonces no es partir una unidad en todas partes iguales, sino que la unidad sea el conjunto de todos estos pedacitos. Entonces también puede ayudarlos como a distinguir el todo de la unidad y suele tener dificultades cuando está relacionado a fracciones importantes. Entonces, dense cuenta que cada una de las representaciones que utilizamos con nuestros estudiantes tienen sus propias virtudes, pero a su vez tienen ciertas dificultades dependiendo de lo que yo quiera enseñarle al estudiante. En cuanto a las dificultades como relacionar como razón, entonces, que este no es compatible con el pensamiento aditivo. Y en cuanto al orden, también tenemos un poquito más de dificultades porque recuerden que es un concepto muy nuevo para los estudiantes. Entonces, ellos no perciben la densidad de los racionales. Ellos creen que después de un número racional hay otro. Y algo chévere es enfrentarlos a eso, decirle, bueno, ¿cuál crees que es el siguiente? Y mostrarles que antes de que no importa qué número diga él, siempre puede encontrar alguien en la mitad. Algunos no conciben equivalencias entre fracciones.
Y también suele haber, digamos, algunas dificultades a la hora de comprar. Entonces, por ejemplo, ellos creen que si, aunque el denominador sea diferente, siempre que el numerador sea uno más grande que el otro, entonces ya creen que uno es más grande que el otro. O lo mismo que el denominador. Entonces hay también que entender qué significa el numerador y el denominador y cómo realmente se comparan dos números racionales. Y entre las dificultades, pues tenemos complejidad en los procedimientos operacionales. Recuerden que hablamos de que era un poquito más difícil la suma que la multiplicación y la división, aunque era un poco más fácil de entender. Tenemos obstáculos y tenemos pues algunos tips de enseñanza. Entonces, en cuanto a la complejidad procedimental, tenemos esta dificultad de identificar la unidad o el todo de la fracción. Tener la dificultad, igual que lo teníamos en los números naturales, de identificar qué operaciones en qué situaciones. Y las dificultades propias de las multiplicaciones, como la necesidad de varias unidades o de que se pierda la unidad de referencia. Entre algunos obstáculos tenemos transferir, digamos, de las nociones que ellos tenían particulares de los números naturales, es decir, considerar números naturales y algunas de esas transferencias puede ser creer que existe alguien después de otro. Y trasladar la multiplicación de los números racionales, es decir, para ellos que el producto tiene que ser mayor que los multiplicando siempre, que ya vimos que, por ejemplo, en el caso de un medio por un medio, pues no, no es el caso. Lo mismo con como con la división. Ellos creen que el cociente siempre debe ser menor que el dividendo, que tampoco sucede en fracciones. Y dividir solo números grandes entre números más pequeños. Entonces vimos, por ejemplo, el caso de dividir 6 tercios entre 3. 6 tercios es 2 y lo estamos dividiendo entre 3. Pero a pesar de que estamos tomando un número más pequeño para dividirlo entre uno más grande, sí fuimos capaces de repartirlo. Entonces son el tipo de cosas que podemos llevar a clase para que el estudiante, digamos, haga esa desconexión entre lo que había entre los números naturales y las nuevas propiedades que ahora suceden con los números racionales. Y también hay unas dificultades a la hora de enseñar. Muchos profesores, digamos, incitan la memorización sin comprensión de los algoritmos y entonces cuando el estudiante ya tiene que aplicarle una situación de la vida real, pues se le dificulta mucho más. Y bueno, entonces en resumen, pues hay que identificar algunas expectativas de aprendizaje, están relacionadas a algunas competencias, por ejemplo, del ámbito numérico, y específicas de los racionales, como la proporcionalidad y la densidad. En el desarrollo de significados, pues tenemos dos principales, que es el de fracción de parte todo y el de razón. Recordemos en el curso de contenido que había más significados de los números racionales, pero esas son las dos etapas principales de los estudiantes. Tenemos el aprendizaje de operaciones aritméticas, que sí son muy diferentes con respecto a las que veíamos en los números naturales, y en la identificación de dificultades y errores. Entonces, de nuevo, dificultades con la fracción parte todo, con la noción de razón y el orden. Entonces, ese sería el resumen. Sé que suena súper largo, pero realmente el módulo es muy chévere porque en cada uno de los videos, pues dependiendo del video, pero la esencia general de los videos es que nos muestra, bueno, esto es lo que queremos que el estudiante entienda, suele incurrir en este tipo de errores. Cuando incurre en cada uno de estos errores es por esta razón, es decir, indagamos sobre qué está pasando dentro de la cabeza del estudiante y luego sobre qué se puede hacer, qué representación se puede usar, qué aproximación o qué ejemplo para ayudar al estudiante a superar ese error. También nos da algunos ejemplos de, queremos que el estudiante aprenda esto, ¿qué debemos identificar en el estudiante para saber que lo alcanzó? Que en el siguiente curso, cuando veamos el curso de enseñanza, va a ser muy útil cuando planteemos las tareas y actividades de aprendizaje. Listo. Si hasta aquí hay alguna duda, pueden hacerla en la parte del chat. Yo de todos modos aquí estoy pendiente y si hay alguna duda en el chat, pues podemos mirarla. Por ahora, les vamos a hacer un par de las actividades que me llamaron particularmente la atención. Digamos, ustedes tienen que realizarlas todas. Recuerden que para que aparezca el módulo como aprobado, tienen que sacar 100% no, perdón, más de 80 en cada una de ellas. Pero si pueden prestarle, digamos, un poquito más de atención a algunas de ellas porque de pronto pueden aportarles un poco más a su práctica, porque de pronto quieren ver en cada una de las opciones de respuesta por qué sí era o por qué sí no era, pues yo iría por estas. Una es la del cobertor de la abuela, que fíjense que estamos viendo múltiples representaciones de cómo podemos dividirlo, entonces también para afrontar al estudiante que no siempre tiene que dividirlo de la misma manera, no tiene por qué colorearlos todos en secuencia, cosas por ese estilo. El de la clase de danza es súper chévere porque nos pone en la posición de listo. Ya hicimos una actividad
tres estudiantes hicieron su procedimiento de esta forma. A pesar de que era la misma situación, a los estudiantes les dieron resultados distintos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en la cabeza de los niños para que dieran estos resultados distintos? Y esta práctica es muy chévere porque pensar en qué estaba pasando en la cabeza del niño es lo que realmente nos va a ayudar a guiar nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza hacia ellos. Y eso también de las fracciones con cuadrícula también es chévere por la misma razón. Es decir, hay un error en la parte gráfica, hay un error en la parte gráfica y hay una parte en la representación simbólica. Entonces, fíjense que en ambos casos les dan resultados distintos y la pregunta es por qué. El error está en la parte gráfica, el error está en la parte simbólica. Dependiendo de dónde está el error, entonces también se puede indagar si el estudiante tiene dificultades en entender el procedimiento o en entender su significado. Entonces, esos son los tres ejercicios que me parecen chéveres. Creo que siempre escoger ejercicios digamos, incentiven a identificar errores o pensar qué estaba pasando por la cabeza del estudiante. Y nosotros. Entonces, Lucía pregunta, buenas noches, ¿a partir de qué grado de escolaridad es conveniente iniciar con los números racionales? Bueno, los números racionales, como todos los temas que vemos en matemáticas, deberían tratarse durante todo el, digamos, durante todo el periodo en el que el estudiante está en su escolaridad, pero desde diferentes percepciones, desde diferentes representaciones o desde diferentes situaciones. Por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, debería verse en primaria justo después de ver los números naturales. ¿Por qué? Porque si el estudiante ya entiende algo de números naturales, y recuerden que los números naturales se ven también como muy chiquita edad, el estudiante ya puede empezar a entender ciertas cosas. De pronto no le voy a poner a un niño muy pequeño a realizar divisiones de fracciones, pero sí puedo poner las situaciones de reparto, sí puedo poner las situaciones en las que tengo un objeto completo, cuánto representa tener la mitad de ella. Entonces depende de cómo quieres aproximar el tema de racionales a los estudiantes. Entonces de pronto el tema de densidad es muy complejo para los niños que están apenas saliendo de la parte de números naturales, pero la parte de pronto de parte todo es muy natural, es muy, digamos, relacionada a su vida cotidiana, se enfrentan a ella, por ejemplo, en la cocina, se enfrentan a ella cuando hablan con sus papás, en su vida y todo. Entonces, yo creo que se puede abarcar tan pronto se ven los números naturales, pero hay que tener cuidado en qué etapa se le va mostrando cada una de estas propiedades de los números racionales. Si hay alguna duda adicional, pues quedo aquí pendiente del chat. Voy a dejar de compartir y voy a esperar un minutico y si alguien tiene alguna duda puede escribirla y si no podemos terminar la sesión del día de hoy. Bueno, entonces como creo que no hay más dudas, podemos dejar aquí, pero recuerden que de todos modos en el chat de WhatsApp, al mismo número al que les enviamos los enlaces para unirse, pueden escribirnos, pueden de pronto escribir sus dudas en los grupos de WhatsApp, pueden escribirnos personalmente a nosotros, pueden asistir a la sesión del sábado. Estamos aquí muy pendientes para acompañarlos y pues para que este también sea un proyecto y un proceso chévere para ustedes. Listo, entonces que todos estén muy bien y que tengan muy buena noche. Hasta luego.